Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Soy Mariana Velasco. Les doy la bienvenida al canal de El Periodista. ¿Sabías que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una organización de carácter nacional democrática e independiente que impulsa y organiza la lucha por el socialismo en México? Además, tiene como objetivo organizar las fuerzas democráticas y progresistas que luchan por un país sin desigualdades, así como impulsar la unidad de los pobres del campo y la ciudad para lograr la unidad del pueblo. Para conocer más de la organización, les invito a ver la conversación que tuvo Abraham Cornejo Medina con Noemia Calle, integrante del FNLS, acerca del caso de Higinio Bustos Navarro, preso político desde mayo de 2021. Agradezco a Mariana por la información y la presentación. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión iniciamos una serie de entrevistas con el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización que lucha por un México sin desigualdades y que es objeto de represión constante por parte del Estado mexicano, con administraciones ya sean de derecha o las socialdemócratas, como las dos más recientes. En esta ocasión conversaré con Noemia Calles acerca del Frente Nacional de Lucha por Socialismo y el caso de Higinio Bustos Navarro. Gracias por aceptar esta entrevista, Noemia. Pues muchas gracias, al contrario, agradecemos el espacio que ahí se nos da para hablar sobre la situación del compañero Higinio Bustos Navarro, que ya, tiene 4 años de estar preso de manera injusta, de manera arbitraria, sin que haya cometido el delito del cual se le acusa. Bueno, pues para iniciar, ¿nos puedes decir qué es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo? El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una organización de carácter nacional que la integran diferentes sectores de la población: estudiantes, campesinos, indígenas, obreros, amas de casa, profesionistas, y que surge en el año 2006 por toda esta represión, violencia institucional que desde sexenios pasados se da la violencia institucional contra los diferentes sectores de la población. Entonces, ante estas condiciones, se ve que no había un cambio y una transformación como mucho se dijo en el año 2000, donde se da un cambio de partido político en la silla presidencial, y que también a través de la historia que nosotros hemos padecido en otros momentos de la historia, donde antes de ser FNLS se tuvo otro nombre como organización, hubo otras organizaciones que antecedieron al FNLS, y por lo tanto pues se decidió en ese momento reorganizar una organización política además a nivel nacional, donde estuvieran contempladas las necesidades que no han sido resueltas desde muchos años atrás, como el tema de la tierra, el tema de la seguridad social, el tema de las desapariciones forzadas, las desapariciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la prisión por motivos políticos, la persecución. A partir de hacer ese análisis, pues surge esa necesidad de que habría de conjuntar las organizaciones que se mantenían con un carácter independiente del Estado en lo económico, político, ideológico, y es así que surge el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Como su nombre lo dice, el objetivo principal es impulsar y luchar por el socialismo en nuestro país. Entonces tenemos una historia de lucha, que adoptamos principios políticos ideológicos en aquel congreso del 5 y 6 de mayo de 2006, donde nos vimos en la necesidad de conformarnos con el estado de Chiapas. Hubo diferentes organizaciones, por ejemplo, de Guerrero, de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, de Puebla, de la Ciudad de México, del Estado de México, donde se conformó este Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Enfocándonos ya en el caso de Higinio Bustos Navarro, ¿nos puedes decir quién es él, quién es este activista, por favor? Higinio Bustos Navarro es un campesino indígena hablante de la lengua náhuatl, que él es originario del estado de Hidalgo. Desde muy temprana edad, el compañero empezó la lucha por la tenencia de la tierra a mediados de los años 70 del siglo pasado. Él, junto a otros campesinos, estaban o vivían de manera casillada por los caciques de la región de la Huasteca, de Hidalgo y Veracruz. Entonces, al verse en esta situación de que ellos no eran dueños de la tierra porque se les arrebató
y vivían acasillados donde eran prácticamente como esclavos de los caciques, pues decidieron organizarse de manera independiente como campesinos y recuperar la tierra, porque vivían una serie de vejaciones, de violaciones a los derechos humanos, donde no eran reconocidos como seres humanos. Entonces, ante esta situación, pues decidieron tomar en sus manos pues la decisión de luchar por recuperar estas tierras, porque ellos la poca tierra que tenían no era productiva. Entonces las mejores tierras estaban en manos de los caciques. De esa manera los compañeros, junto con mi compañero Jimmy, deciden organizarse. Él tenía 13 años cuando inicia la lucha por la defensa de la tierra, por la recuperación de la tierra. Posteriormente de ahí el compañero empieza a integrarse de manera más de tiempo completo hacia los trabajos colectivos, los trabajos de la tierra. Entonces él tuvo pues una participación importante para la creación de cooperativas, que incluso él, en el momento en que es arrestado, él tenía pues era parte del tractor, era responsable del tractor de su comunidad. E incluso él también fue parte de la conformación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el año 2006. Nuestro compañero impulsó los trabajos colectivos, las cooperativas de producción, tanto de naranja en el estado de Hidalgo, Veracruz. Se produce la naranja en Jesús, el compañero estuvo pues al pendiente de todas esas cooperativas, de enseñar a otros compañeros sobre también el trabajo con el tractor, impulsó incluso lo que fue una conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que pues impulsó también a otras compañeras para que estuvieran en la organización y desarrollaran actividades políticas en la misma organización. Entonces nuestro compañero tenía una responsabilidad dentro de la comunidad por la misma la seriedad que le ponía al trabajo, por la misma responsabilidad que él había asumido por la vía de los hechos, continuaba este trabajo político. Nuestro compañero también estuvo en largas jornadas de denuncia en la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Sánchez. Fue de estos compañeros que impulsó desde el año 2007 la pega de carteles en las comunidades de Hidalgo y Veracruz, para exigir y visibilizar que en nuestro país pues se sigue cometiendo la desaparición forzada como un crimen de Estado, como parte del terrorismo de Estado que venía aplicando desde esos años, y que impulsó pues la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, y de manera particular de los dos revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Sánchez. También estuvo en largas jornadas de lucha exigiendo la libertad de los presos políticos, tanto de nuestra organización como de otras organizaciones que tenían militantes en condición de presos por motivos políticos. Nuestro compañero pues ha estado en diferentes actividades políticas, desarrollando la organización popular de carácter independiente. Es como un poco de la reseña de la lucha que ha desarrollado nuestro compañero en la región de la Huasteca de Hidalgo y Veracruz. Ahora, ¿nos podrías narrar cuándo y por qué detienen a Higinio y también en qué contexto es detenido el compañero? A Higinio Bustos Navarro lo detienen el 3 de mayo de 2021, cuando él se dirigía a comprar parte de la maquinaria del tractor que tenía a su cargo de su comunidad. Lo detienen sin presentarle ninguna orden de aprehensión. Son dos elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, vestidos de civil con armas largas, que no le dicen nunca el motivo de la detención, sino que lo que le dicen es que lo van a llevar a la Fiscalía, a Tantoyuca, Veracruz, pero jamás le muestran una orden de aprehensión, pero lo que realmente es, lo trasladan al penal de Tantoyuca, Veracruz, y pues lo detienen en un contexto represivo
donde se da una escalada represiva en contra de los que somos parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Esto que se desató en el año 2019 cuando a uno de nuestros compañeros lo detienen, lo desaparecen de manera temporal, que por las acciones políticas de masa que nosotros realizamos, logramos que a nuestro compañero lo presentaran con vida, con señas de tortura, y posteriormente a este hecho se da una escalada represiva en nuestra contra, porque posteriormente detienen a otros compañeros en el estado de Chiapas, y que esta represión precisamente se dio en el estado de Chiapas, donde también se amenazaba con incursionar a las comunidades que son parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En el estado de Chiapas hubo esa amenaza latente de la Guardia Nacional, que en ese momento estaba recién creada, junto con las corporaciones estatales del estado de Chiapas, incluso con el ejército. Había esa amenaza muy fuerte de que iban a ingresar a las comunidades. Ahí estaba el hostigamiento que pues después presentan a nuestro compañero en una cárcel. Se le inculpó de un delito que no cometió. Entonces, en este contexto se da una serie de detenciones de manera arbitraria donde caen otros compañeros antes que el compañero y posteriormente ya el 3 de mayo de 2021 es cuando detienen a nuestro compañero, donde en un gobierno que supuestamente el discurso que venía mencionando era que este es un gobierno del pueblo, que iba a respetar los derechos humanos, que no iba a reprimir a nadie por sus ideas. A nuestro compañero Higinio pues se le detiene de manera arbitraria. A él se le acusa pues de un delito que no cometió. Supuestamente lo que dice la Fiscalía General de la República, porque este caso lo atrajo la Fiscalía General de la República, donde al compañero se le señala de haber asesinado a un militar activo en el año 2008. Entonces, los compañeros en la región pues desconocían que estaba infiltrado un elemento del ejército que hacía labor de espionaje en contra de nuestros compañeros. Se conoce de la existencia de este militar cuando pues sale a la luz que era un militar que estaba infiltrado como campesino, hacia labor de campesino en la región de la Huasteca, en la organización de nuestros compañeros, y es ahí donde nos enteramos. Pero posteriormente, bueno, antes, eh, la situación que se da es que lo que, lo que dice en la investigación es que el único testigo de los hechos era el padre de la víctima, del militar que estaba encubierto. Pero la primera declaración que da el señor es que él desconocía quiénes habían asesinado a su hijo, que no sabía por qué. Y posteriormente, en otra declaración, señala a otra persona que no es el compañero Higinio. Posteriormente, la fiscalía trae el caso, al señor lo trae a la Ciudad de México a declarar a las oficinas de la Fiscalía General de la República, donde ya este señor empieza a cambiar su declaración y dice que siempre sí reconoce a quien cometió este delito, quien asesinó a su hijo, y señala al compañero Jimmy. Posteriormente cambia la versión y dice que quien lo asesinó es otra persona con otro nombre, pero que al mismo tiempo el compañero Higinio, como diciendo que el compañero Higinio tiene dos identidades, pero también menciona que es de un lugar muy diferente al que es el compañero Higinio. Entonces se ve cómo se va alterando la versión de los hechos con la intención de encuadrar y decir que quien realmente es el asesino es el compañero Higinio. Entonces, pues al compañero Higinio no se le da el derecho a defenderse, porque por ejemplo a él lo detienen el 3 de mayo, el 6 de mayo ya se le dicta auto de formal prisión, y que incluso el abogado impugna pues el auto de formal prisión, pero no aceptan la impugnación. Y posteriormente otro juez
lo que señala es que no está bien redactada el auto de formal prisión. Entonces, que no es válido ese auto de formal prisión porque no cumple con los requerimientos que se solicita para que sea declarado formalmente, o que no sea, que se diga que está, bueno, que se cumple el auto de formal prisión. Pero sin embargo, la juez lo que hace es, bueno, mencionan los abogados que es una cuestión como de vicio, que solamente copia y pega lo que le señala el juez, y para de esta manera como hacer válido el auto de formal prisión. Entonces, hay una serie de situaciones que se van dando durante el proceso jurídico y que viola el derecho al debido proceso. Nuestro compañero porque nuevamente se impugna el auto de formal prisión, nuevamente no se acepta la impugnación. Posteriormente, nuestro compañero, antes de cumplir 3 años en prisión, se le señala de una serie de difamaciones para que sea trasladado a otro penal, en el penal de Coatzacoalcos, Veracruz. A él, supuestamente, el director de la cárcel del Cerezo de Tantoyuca lo señala como que es una persona peligrosa, que no puede estar ahí, entonces lo trasladan a otro cerezo, pero porque nuestros compañeros hacían actividades exigiendo su libertad en el estado de Veracruz. Y ese es el motivo por el que a nuestro compañero se le traslada a un lugar que está como a 10 horas de su lugar de origen, cuando en la Constitución marca que todo preso debe estar cerca, debe estar en un penal que esté cerca a su lugar de origen. Entonces, esa es otra arbitrariedad que se comete en su contra, y no se da tiempo tampoco para que nuestro compañero, para que el abogado pueda impugnar este traslado injustificado al Cerezo de Tantoyuca. Y es una distancia muy considerable, y que eso hace al mismo tiempo pues aislarlo tanto de su familia como de los compañeros que somos parte del FNLS. Entonces, y que, bueno, ahora en este momento eh, el caso se llevó al grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. Este grupo de trabajo lo que hace es analizar su situación en base al derecho internacional de los derechos humanos, porque se supone que México pues también ha adoptado las leyes internacionales donde se señala que nadie debe ser detenido de manera arbitraria. Se debe de respetar el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Sin embargo, pues ha habido muchas arbitrariedades en el caso del compañero Higinio, y que este grupo de trabajo determinó que efectivamente nuestro compañero fue detenido de manera arbitraria. Además, se le presentó una orden de detención. Quienes lo detuvieron fueron personas vestidas de civil con armas largas, y jamás se le dijo el motivo de su detención. Entonces, al tener esta información, el grupo de trabajo también le solicita información al Estado mexicano, al gobierno de México, para que también aclare o diga cuál es la versión del gobierno de México. Y en esta información que el gobierno de México da, lo que dice es que el compañero Higinio sí tenía conocimiento de que había una detención en su contra, una carpeta de investigación en su contra. Y lo que dice es que el compañero Higinio, pues, digamos, se escondió, pero lo que es realidad es que nuestro compañero jamás tenía conocimiento de esta orden de aprehensión que se activó desde el año 2011 y se ejecutó en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, también ahí vemos que el Estado mexicano, que el gobierno de México mintió al proporcionar esta información. Mintió en esta cuestión para pues negar que se están violando los derechos humanos del compañero, porque se le detuvo de manera arbitraria.
Entonces, con esta información, la información que se le proporcionó por parte, bueno, los compañeros del Comité Derecho México le proporcionaron esta información y al revisarla junto con la información que da el gobierno de México, pues lo que analiza y dice es que sí se cometió una detención arbitraria y, y da los fundamentos del por qué se cometió esa detención arbitraria, y también pues señala que el Estado mexicano es parte de los acuerdos de los tratados internacionales donde se ha comprometido a respetar y que no se viole el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a debido proceso, el derecho a no ser detenido de manera arbitraria, y le solicita al gobierno de México que libere a nuestro compañero Jesús Navarro, a que se le indemnice por el daño que se ha cometido en su contra. También le dio un plazo de 6 meses para que pues le informe que qué está haciendo para liberar al compañero, o si ya se le liberó, o qué está haciendo para reparar el daño que hizo en contra del compañero. Entonces, pues es la solicitud en esta opinión que da el grupo de trabajo de que tiene que ser liberado de manera inmediata porque él pues es inocente del delito que se le acusa. Además, lo que menciona esta opinión es que por la labor que realizaba o realiza nuestro compañero de defensor de derechos humanos, por pertenecer también al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, es que se cometió esta detención arbitraria, que sin embargo, a pesar de que se hizo llegar esta opinión al gobierno de México, pues hasta la fecha nuestro compañero sigue preso. Nuestro compañero ya cumplió 4 años en prisión, que se le están violando pues sus derechos humanos, y el gobierno de México niega de manera tajante que se hayan violado los derechos humanos de nuestro compañero. Nosotros estuvimos en un plantón el año pasado que duró aproximadamente 6 meses, solicitando pues una mesa de diálogo con el gobierno federal. Metimos una solicitud a Palacio Nacional, a la Secretaría de Gobernación, que solicitábamos ser atendidos para que pues se revisara el caso de nuestro compañero, porque se estaba cometiendo una violación a sus derechos humanos, y que pues también por la opinión que da la ONU, que se da en este contexto de las movilizaciones del plantón que tenemos aquí en la Ciudad de México, pero realmente nunca obtuvimos una respuesta válida que dijeran pues nos vamos a sentar para revisar el caso. Lo que hubo siempre fue dilación, nos enviaban a funcionarios menores en la Secretaría de Gobernación, que realmente se portaron de una manera déspota, que no atendieron pues el asunto, porque en un primer momento lo que decían, bueno, cuando supimos de la opinión que da la ONU, les hicimos entrega de esa opinión que supuestamente ellos decían que no la conocían. Posteriormente dijeron que iban a solicitar que se les hiciera llegar la Cancillería mexicana para pues ver qué seguía, y posteriormente pues nos atendieron en la calle porque decían que no podíamos manifestarnos cuando ya nos estaban atendiendo. Sin embargo, pues el derecho a la libertad de expresión nos da este derecho de manifestarnos, y que por manifestarnos es que ellos decidieron salirse y atendernos en la calle para revisar el caso del compañero Kim. Y lo que nos dijeron es que pues el gobierno de México o la jurisdicción mexicana no, no hacía válido las opiniones que había dado el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, cuando en el artículo 1 de la Constitución señala que pues, los tratados internacionales tienen el mismo rango constitucional. Entonces, lo que ellos decían era que se trataba de un asunto del Poder Judicial, porque ellos eran los que estaban como involucrados en la denuncia
en contra del compañero Higinio, y que aparte que ya había una sentencia y que a ellos no les competía resolver este asunto. Pero sin embargo el grupo de trabajo señala pues directamente al gobierno de México para que resuelva este asunto, porque no se trata de una cuestión pues de autoridad o una cuestión institucional, sino que es parte de la política de gobierno que se ha comprometido a respetar a nivel internacional los derechos humanos, los tratados internacionales, y que pues vemos que no hay ese interés o esa voluntad política por resolver estos asuntos cuando se trata pues, de un caso de detención arbitraria que a todas luces pues se trata de consignar a un luchador social que está mantenido en la defensa de la tierra, pero también exigiendo la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, la libertad de los presos políticos y luchar por mejores condiciones de vida. Noemia, la mal llamada cuarta transformación, que se dice humanista, que no traiciona, ni miente, ni roba, gobernaba cuando se da la detención del compañero Higinio. ¿Cómo le podemos explicar a la audiencia la represión de la que es víctima Higinio y pues también el frente? Bueno, desde el discurso presidencial que inició Andrés Manuel López Obrador cuando pues cambia de partido político en la silla presidencial, se tuvo mucho la expectativa por gran parte del pueblo de que realmente iba a haber un cambio y una transformación, que ahora sí venía un gobierno del pueblo y para el pueblo. Sin embargo, quienes nos mantenemos organizados desde sexenios pasados, podemos ver que es un gobierno que no vino para pues eh, hacer valer los intereses de la clase trabajadora, sino que le da continuidad a la política de gobierno, a pesar de que mucho dice respetar los derechos humanos o de que dijo en su momento, y que lo vemos también en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron detenidos desaparecidos, cuando en periodos de campaña Obrador prometió que iba a investigar el ejército porque él declaraba que era sano que el ejército fuera investigado y que tenía que pues pagar si era necesario, tenía que ser enjuiciado y castigado cualquier persona o cualquier institución sin importar de quién se tratara, porque era necesario que la justicia se impartiera en el país, porque era parte de sanar las instituciones del Estado. Sin embargo, con el paso de su gestión, de su administración, hemos visto cómo solamente se quedó en un discurso demagógico para engañar a la población, y que lo que acontece contra el compañero Higinio es parte de esa política represiva. Ha negado de manera discursiva la existencia de presos políticos, dijo en un momento que no había presos políticos, que había políticos presos, cuando hemos visto también que el Estado de Derecho burgués lo que ha hecho es beneficiar a los políticos de oficio que están a favor o de dar continuidad a estas políticas de gobierno. Entonces, realmente no vemos que haya un gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo vemos también en el enriquecimiento de los grandes empresarios de la oligarquía nacional y de la entrada del capital transnacional por el nuevo ciclo de acumulación y concentración de riqueza. Entonces, para nosotros, la administración morenista vino a calmar todo el descontento popular que se había generado con los gobiernos del PAN, con los gobiernos del PRI, con Enrique Peña Nieto, donde se dio el terrorismo de Estado como política de gobierno, y que hoy vemos que se siguen cometiendo, por ejemplo, las desapariciones forzadas como prácticas del terrorismo de Estado, y se ha encubierto de una manera velada toda la violencia institucional que se sigue cometiendo a lo largo y ancho del país. Entonces, por eso nosotros decimos que la necesidad del capital pues hizo que dejaran en la silla presidencial a un gobierno que se dice ser de izquierda, que se dice representar a los intereses de la clase trabajadora, pero los hechos realmente distan mucho de la realidad
el discurso dista mucho de la realidad que vivimos los sectores populares. Entonces, consideramos que pues la administración de Morena vino a eso, a calmar, a apaciguar todo el descontento que ya se había generalizado para que continuara el nuevo ciclo de concentración y acumulación del capital. Entonces, el compañero Higinio pues es parte de toda esa violencia sistemática generalizada, pero también con el gobierno de Obrador se vino a cometer esos crímenes, esas violaciones a los derechos humanos de manera selectiva contra las organizaciones populares que nos mantenemos de manera independiente. Porque lo que también hay que reconocer que hizo es corporativizar a algunas organizaciones o el descontento popular para que de esta manera pues hubiese parte de la población que saliera a la defensa de su gobierno y de esta manera pues continuar con los planes, con el plan económico de la clase burguesa. Entonces no representa los intereses de la clase trabajadora. Hay que hacer pues un análisis muy certero, un análisis profundo de las condiciones que se dan en nuestro país, en las que vivimos los trabajadores del campo y la ciudad, y claro, hacer un contraste con el discurso presidencial y vamos a encontrar que pues no es realidad lo que ellos prometieron, sino que vienen o son parte de dar o de fortalecer el Estado actual, porque hemos visto cómo se ha venido fortaleciendo el Estado burgués mexicano para los intereses de la clase burguesa, que es la que tiene el poder. Entonces, pues claramente no hay mejores condiciones de vida para los trabajadores. En el caso de Higinio, ¿hay algo más que desees agregar? Sí, comentar que recientemente en el mes de junio, nuevamente la relatora especial de defensores de derechos humanos, que es la que se encarga como de revisar cuál es la situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos, junto con el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, nuevamente le hace llegar una carta al gobierno de México donde externa su preocupación por el caso del compañero Higinio, porque lo que ella expresa es que la situación en la que se encuentra el compañero Higinio también puede amedrentar la labor de los defensores de derechos humanos en México y por lo tanto también le pide información que revise el caso del compañero Higinio para que pues, también sea liberado. Entonces, pues realmente no hay la intención de liberar a nuestro compañero Higinio porque pues pertenece a una organización de carácter independiente que no es que pues nos hayamos conformado en este sexenio ni en el sexenio anterior, sino que ya tenemos una trayectoria de lucha donde pues hemos visto y analizado cómo es que se da el cometido de las graves violaciones a los derechos humanos y quienes hemos insistido en la existencia de las desapariciones forzadas, en la continuidad de esta práctica criminal que tiene continuidad independientemente de los sexenios en los que se encuentren y que a pesar de que el gobierno actual ha querido negar la existencia del cometido de las desapariciones, el cometido de las graves violaciones a los derechos humanos, nosotros no hemos quitado el dedo del renglón al mencionar que en esta administración, que en la administración morenista se siguen cometiendo las desapariciones forzadas y que son cifras incuantificables porque a los familiares de los detenidos desaparecidos por la desconfianza, el miedo, pues no se atreven a denunciar y que lo vemos también ahora con que se cometen crímenes contra los familiares que buscan a sus seres queridos. Entonces, el caso del compañero Higinio, pues vislumbra el actuar del Estado mexicano con mantener en prisión a los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos o activistas políticos, que son los que emiten crítica política contra la política de gobierno, contra el actuar de los hombres que le dan vida al régimen económico y político y pues con las instituciones del Estado. Entonces nuestro compañero conoce de la opinión que da la ONU sobre su caso
y él se mantiene pues firme desde prisión. Ha agradecido pues también la solidaridad que ha recibido por parte de organizaciones que también exigen su libertad, y pues el compañero se mantiene firme desde prisión. Y bueno, también nosotros continuamos exigiendo su libertad inmediata e incondicional, porque sabemos que nuestro compañero no es delincuente de lo que se le acusa, sino que es parte de la criminalización y la judicialización que realiza el gobierno de México contra nuestro compañero por tratarse de un defensor de la tierra, de un luchador social, un campesino, pues que se mantiene organizado desde los años, desde mediados de los años 70 del siglo pasado, y que ha denunciado pues la violencia institucional que se da en diferentes partes de nuestro país. Las condiciones que tiene Higinio en la cárcel, bueno, pues no pueden ser las idóneas o las mejores, pero se le ha maltratado, se le ha hecho, se le ha practicado tortura. ¿Hay alguna denuncia que tengan ustedes o que les haya comentado él? No, precisamente por la denuncia, cuidan como todas las formas, están cuidando las formas para no dar razón de que pues se trata de una detención arbitraria contra un luchador social, porque también lo hemos visto con los otros casos de los compañeros. Por ejemplo, con el primer preso que tuvimos en el estado de Chiapas, fue torturado, tenía señas claras de tortura. Posteriormente otro compañero que fue detenido también del estado de Chiapas lo torturaron, pero la forma en que lo hicieron, cuidaron esa forma para no dejar como evidencia de que sí se había cometido tortura en su contra, y ya con los demás compañeros fueron como más cuidadosos para pues evitar cualquier otra situación contra nuestro compañero. Por la denuncia que hemos hecho, pues no se ha torturado, pero la cuestión de lo que comentábamos del traslado que se cometió, y se le trasladó a un lugar que está muy lejos de su lugar de origen, pues sí habla también de que el Estado mexicano se está ensañando en contra del compañero Higinio. Que bueno, también comentar, aprovechar este espacio para también comentar que en su momento el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en ese momento cuando al compañero lo detienen, estaba de gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Él también hizo una serie de declaraciones dolosas donde lo incriminaba, lo señalaba directamente que había sido él quien había asesinado a ese militar activo en ese momento, lo que significa que jugó la parte de juez, fue juez, también fue así parte en esta situación, que incluso mintió y dijo que nosotros pues lo habíamos buscado en un plantón que estuvimos también en la Ciudad de México, cuando es completamente falso, y que también había señalado que el compañero Higinio había sido militar cuando nuestro compañero es un campesino indígena que no tiene estudios. Él no fue militar, no fue parte del ejército, que de esta manera pues el gobierno mintió con la intención de justificar la detención de nuestro compañero, la prisión por motivos políticos, y precisamente para no reconocer que se trata de una prisión por motivos políticos. Entonces, son las formas que también utilizan los diferentes funcionarios públicos para tergiversar la realidad y hacer creer al pueblo que quienes nos organizamos de manera independiente somos criminales, somos violentos, cuando o la violencia viene desde el Estado, y desde el momento en que no cubre las necesidades de la clase trabajadora, también ahí se comete la violencia institucional, porque el Estado tiene la obligación de resolver las demandas económicas, políticas y sociales de la población en general. Sin embargo, pues lo que vemos es que persiste la violencia de manera velada, de manera descarada, y que pues, mantiene presos a luchadores sociales, y se sigue cometiendo violaciones a los derechos humanos en contra de nuestro compañero Higinio Navarro. Finalmente, hace un par de días llevaron a cabo una manifestación en las inmediaciones de la Embajada Gringa en México. ¿Nos puedes hablar un poco del tema, informar de qué fue esta manifestación que realizaron? Fue el 4 de julio de este año que nosotros realizamos una protesta frente a la embajada norteamericana, eh,
ya que, bueno, en el marco del Día de la Independencia de Estados Unidos, nosotros, junto con otros compañeros de Latinoamérica, realizamos esta manifestación en Chile, en Argentina, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Ecuador, también con compañeros en Suecia, en Australia. Es que nos coordinamos desde hace 2 años para poder concretar esta actividad en repudio al imperialismo norteamericano, que sobre todo por las guerras de rapiña que ha impuesto a los países pobres, a los países que son ricos en recursos naturales, que tienen también una posición geoestratégica en el mundo, y que también en el contexto del genocidio que se comete contra el pueblo de Palestina es que llevamos a cabo esta acción de protesta frente a las embajadas de estos países, y hicimos la quema de la bandera norteamericana en repudio a la política injerencista, anexionista y de intervención militar, porque desde la creación de Estados Unidos como una nación independiente, pues lo que ha traído a la humanidad ha sido guerras, ha sido intervenciones militares, ha sido pues bloqueo en el caso del pueblo de Cuba, donde mantiene un bloqueo hacia este pueblo, y que ha cometido también golpes de Estado, ha impuesto dictaduras militares. Nosotros pues repudiamos todos estos hechos, las políticas genocidas que aplica contra otros países, pero también contra nuestro país, contra México, está aplicando estas políticas, y que nosotros decimos que somos los trabajadores del campo y la ciudad los que tenemos que organizarnos para hacer frente a esta política, porque hemos visto que los organismos internacionales de derechos humanos pues no han querido dar una posición firme, tajante sobre estos hechos, y pues de alguna manera se ha permitido que esto se siga cometiendo. Entonces, lo que acontece contra Palestina, lo que ha acontecido contra otros pueblos en otras regiones del mundo, pone en peligro la existencia de la humanidad, porque se violan diferentes derechos que están reconocidos en diferentes regiones del mundo y que nos identifican como seres humanos. Entonces, pues sí es una preocupación a nivel internacional lo que acontece contra Palestina, contra otros pueblos del mundo, y que pues nosotros decimos en México, por ejemplo, se mantiene la política también de la contrainsurgencia, que es una estrategia creada y diseñada, impulsada desde los Estados Unidos de Norteamérica a través de las escuelas de las Américas. Es que se ha impulsado esta política, y que en México pues continúa. No es un tema del pasado, cuando se decía que en los 60, 70 se intensificaron las desapariciones forzadas contra movimientos revolucionarios, sino que también en nuestro país, contra las organizaciones populares de carácter independiente, es que se mantiene esta política de la contrainsurgencia. Y lo vemos también con las recientes reformas a la Constitución, donde pues se va a espiar a cualquier persona sin que sea esto ilegal, sino que ya se ha legalizado, y que es parte de esta política de contrainsurgencia para desmovilizar o evitar que haya pues organizaciones que se manifiesten. Es una forma de acallar todo el descontento popular que se está generalizando, se está dando, porque precisamente el discurso oficial ya no corresponde con la realidad, y se está dando de manera más descarada y más abierta, pues la represión y la anulación de los derechos humanos que fueron reconocidos en la Constitución política, pero hay un retroceso. Entonces, es lo que nosotros realizamos este 4 de julio en diferentes estados. Realizamos actividades en Veracruz, en el municipio de Orizaba, en Morelia, Michoacán, en la ciudad de Puebla, de Zaragoza. También nuestros compañeros en el estado de Hidalgo realizaron un mitin político para repudiar pues esta política intervencionista de Estados Unidos, y que pues ha traído graves violaciones a los derechos humanos, el cometido de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que siguen impunes. Entonces, con ese motivo fue la actividad que realizamos
el día 4 de junio. Noemia, pues muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algo más que desees agregar? Pues solamente, bueno, hacer el llamado a la población en general, a las organizaciones populares de carácter independiente, pues, a continuar con la solidaridad en la exigencia de la libertad del compañero Higinio Bustos Navarro, también de la libertad de todos los presos políticos, porque hemos visto que pues la cárcel para los luchadores sociales, activistas políticos, es el castigo que se les ha dado precisamente por organizarse, por alzar la voz, por denunciar lo que se sigue cometiendo en el país y denunciar que no es un gobierno del pueblo el que hoy se encuentra en la silla presidencial, y también agradecer a todos aquellos que se han sumado a la exigencia de libertad del compañero Higinio Bustos Navarro. Agradecemos su solidaridad y pues agradecemos también este espacio que hoy se nos brinda para poder llegar a más oídos receptivos, a más personas, y que conozcan un poco más sobre el caso del compañero Higinio Bustos Navarro. Bueno, pues muchísimas gracias, Noemia, y también muchas gracias a quienes siguieron esta entrevista. Les invito a comentar la publicación y sobre todo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y estemos enterados de las violaciones a los derechos humanos que existen en el país. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like, suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.